Para que ¿Cómo está están, la... chicos? Qué placer saludarlos. Bien. Un placer muy grande Hola, Juan. saludarlos. ¿Cómo andás, Juan? Buenas Buen día, tardes. Juan. Muy bien, chicos. Muy bien, muy preocupado con lo que pasa con la economía, con lo que pasa con los anuncios del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Parece desconocer, o lo poco que conoce es solamente manejar dinero como mesa de dinerista. Lo que anunció el día de ayer es preocupante en términos políticos y económicos. Quiere estirar un blanqueo, porque sabemos que los argentinos el año pasado, y un blanqueo que terminó hace 2 o 3 semanas, que había que pagar una alícuota del 15%, ahora parece ser que la necesidad de dólares lo lleva a tomar esta decisión sin intentar pasar por el Congreso. Todavía no están las medidas tomadas, solo anuncios, pero si hubiera un blanqueo o una modificación de la matriz tributaria, debería pasar por el Congreso como corresponde. Bueno, evidentemente no les importa nada, evidentemente solo son mesadineristas, y las declaraciones de ayer del ministro de Economía dejan mucho que desear en términos de legalidad y en términos de lo que puede suceder con el sistema financiero. Ahí yo le mandé a Germán, que recién acaba de publicar el Banco Central. Siguen cayendo las reservas internacionales. Parece ser que los 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario, más lo que aportó el Banco Mundial, el BID, la CAF, lo que aportaron los bancos privados a través de un repo, el oro que se fue a Inglaterra, los dichos de Scott Bessent o la misma Cristalina Georgieva, no alcanzan para darle confianza al mercado financiero. Se siguen llevando reservas internacionales. Chicos, ustedes están en La Pampa, que es parte de la zona núcleo más productora de la República Argentina en términos de lo que es la cosecha gruesa. Este es el mejor trimestre de liquidación de la cosecha gruesa. De hecho, durante el mes de abril se liquidaron 2.200 millones de dólares. Bueno, de esos 2.200 millones de dólares, 300 millones se fueron a pagar deuda y 1.900 millones de dólares se vendieron al sistema financiero, de los cuales 1.100 quedaron depositados en cuentas en dólares y 700 millones se fueron en efectivo a cajas de seguridad o debajo del colchón. Y esto que le sirva a Cristalina Georgieva, que se preguntaba quiénes son los argentinos que tienen dinero debajo del colchón y qué sería si esos argentinos lo invierten. Bueno, de hecho, se ve que muchos argentinos siguen llevándosela debajo del colchón, a las cajas de seguridad o al exterior. En realidad, decir muchos. Son los Claro. pocos conocidos, y es el sector más pudiente o concentrado de la República Argentina, que son amigos del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Bueno, el primero, hablando de amigos, el primero que la tiene afuera es Caputo, básicamente, ¿no? Digamos que una de las principales personas que no ha tenido o que ha declarado inclusive bienes en el exterior ha sido el mismo ministro de Economía. Saben, chicos, Mauro, yo estudié y tuve la posibilidad de alguna vez estar en el aula con Aldo Ferrer. Él describía estas situaciones como corrupción estructural. Ah, Generar o incentivar a la evasión de impuestos, porque un blanqueo, en términos de lo que está planteando Caputo, es incentivar a la evasión de impuestos. Luego de salir de otro blanqueo, un blanqueo indeterminado, es hacer sentir al que paga impuestos que es un idiota, que no le conviene pagar. ¿Y sabes por qué te digo eso? Cualquier argentino dice, bueno, pero a mí no me gusta pagar impuestos. Eso no quiere decir que vos Que no no pagues hagas. el IVA cuando compres el pan, cuando compres la leche. Ese impuesto no lo van a bajar, lo van a subir. Tampoco al trabajador, que le volvieron a imponer el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, no se lo van a bajar, se lo van a subir. Y si tenés una pyme que cuando le facturás a una empresa grande te matan con las retenciones, con las percepciones, te van a seguir matando. Lo que acá están incentivando es la evasión tributaria de las grandes empresas. Ejemplo de los grandes patrimonios, como puede ser bienes personales, que ahí bajaron impuestos, y de hecho bienes personales en el mes de abril fue el impuesto de menor recaudación, impuesto a las ganancias de las grandes empresas, que bajó del
35 al 25%, impuesto al champagne, impuesto a los automóviles importados. Lo que está sucediendo acá es que es libertad para los sectores concentrados o para las grandes empresas. Ahora, para el trabajador, para las pymes, es solamente ajuste. Por eso les digo, lo que anunció en términos, digamos, en una nota el ministro de Economía es preocupante. Por lo pronto, anunciar un blanqueo sin legislación, siendo que involucra varias leyes en la República Argentina y muchos pactos internacionales, como es la participación del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, respecto al lavado de capitales venidos de acciones fraudulentas, de estafas, del narcotráfico, del trata de personas. Bueno, eso dejaría sin utilidad a lo que es la UIF, la Unidad de Información Financiera, que trabaja haciendo el seguimiento del dinero mal habido. Siempre los responsables involucrados en operaciones financieras de compra y venta de propiedades, de automóviles, deben denunciar lo que se llama un ROS, un reporte de operaciones sospechosas. Bueno, eso no se utilizaría más, podría venir cualquier dinero de actos delictivos y gastarlo acá en la Argentina. Y el ministro de Economía ayer lo decía, como sucede en cualquier país normal del mundo. Bueno, los países normales en el mundo investigan, no dejan que ingresen capitales de dinero mal habido, de la corrupción, del narcotráfico, de la trata de personas. Los países normales, los países desarrollados, Australia, Nueva Zelanda, defienden la institución del salario mínimo vital y móvil y penan con castigos muy fuertes a lo que es el lavado de dinero. Lo que anunció ayer el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, es abrir las puertas al lavado de dinero. Anunció corrupción estructural. Anunció algo que seguramente él defiende o es partícipe. Bien lo que vos decías recién, que en el año, Mauro, en el año 2021 hubo un informe de la Auditoría General de la Nación respecto al bono perpetuo emitido durante el año 2017 por el aquel ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo, 2.750 millones de dólares en un bono a 100 años con una tasa del 9%, siendo que la tasa de referencia del mercado era del 1% en aquel año. Y después este informe de la Auditoría General de la Nación comprobó que uno de los fondos de inversión que habían colocado esa deuda a 100 años se llamaba Noctua. En el año 2007, en el 2007, había sido creado ese fondo de inversión llamado Noctua por el mismo Luis Toto Caputo, que era el ministro de Finanzas, que había hecho la colocación de ese bono de 2.750 millones de dólares a 100 años. Un bono perpetuo. Y yo recuerdo muy bien en aquel momento, este ministro lo vendía como algo inédito, algo que iba a cambiar el futuro, que era lo que hacían los países normales, como él dice ahora, que los países normales no investigan de dónde vienen los fondos. Le digo, realmente es preocupante tener un ministro de Economía que se llame Luis Toto Caputo, que si no fuera porque una causa judicial que investiga el mega endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en el 2018, si esa causa no estuviera en un cajón de la justicia argentina, este tipo hoy no sería ministro de Economía de todos los argentinos. Tal cual es así, Juan. Bueno, parte de esto también el problema de la institucionalidad, lo importante que es, digo, uno si bien toma o piensa que la economía es algo aislado, que está basado en números nada más, el partido, o sea, el partido judicial, que el poder judicial no castigue este tipo de cuestiones y que la mayoría de los fallos sea para un solo lado, marca un poco también que bueno, que a futuro todas estas cuestiones quedan en la nada y que bueno, no tiene castigo este tipo de operaciones, lamentablemente. Como pasó inclusive con Mauro, Panama yo ahí, Paper y ahí demás. le, ahí le pasé a Germán una imagen del valor
el precio de la carne en dólares. Bueno, ahí tenemos el Ahí del está. pan. Ahí Bueno. está, el de la carne. Fíjate, porque más allá de lo que pase con la justicia, de lo que pase en términos institucionales e internacionales respecto al lavado de activos, que ya sabemos quién es Luis Toto Caputo, ahí podemos ver en imágenes cuánto está pagando el argentino el precio de la carne. Hoy, en este momento, estamos en un paro de transporte público de pasajero automotor, de Sí. los colectivos, de los bondis, porque los salarios, el salario de un trabajador que está arriba de un bondi con la responsabilidad que representa, está en 1.200.000 pesos y en la mano 970.000 pesos, siendo el umbral para no ser pobre está en 1.100.000 pesos. Antes cualquier colectivero podía pensar que se podía considerar ser clase media. Bueno, lo que ha hecho este ministro de Economía, lavador de dinero, estafador, evasor, lo que ha hecho es generar que todos los salarios estén pasando esta situación, estén debajo del límite de la pobreza. Y mientras vemos en imágenes, el kilo de carne, el kilo de asado en la República Argentina ha tenido una inflación superior, ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Superior al 300% en dólares. Uno habla de asado como referencia, como buscándole relación con otros precios, pero lo mismo sucede con el litro de nafta, lo mismo sucede con el kilo de pan, lo mismo sucede con el litro de leche, con la gaseosa. Lo único que no ha aumentado, no ha continuado copiando la inflación es el salario. Y yo siempre le decía a ustedes, chicos, que el salario siga la inflación no es aumento, es recomposición. Claro. Es solamente recomposición. Cuando tu salario acompaña la inflación, no es aumento, es recomposición. Es tan igual que el año pasado. Y generalmente el salario, que es el generador de las riquezas, el que genera la productividad de las grandes empresas, debería estar por encima de la inflación. Bueno, vos fíjate que los trabajadores de transporte, automotor, los colectiveros, están por debajo de la inflación. O sea, alguien se ha quedado con parte de su salario. Por eso yo creo que todos los trabajadores debemos empatizar con este plan de lucha de estos trabajadores que no son de parar, no son de generar conflicto. Su líder sindical, que ayer la sede sindical fue atacada con huevos porque las bases no se están bancando semejante ajuste. El líder sindical tiene más afinidad, tal vez, con este tipo de gobierno, pero las bases, los trabajadores, que antes se consideraban clase media como cualquier trabajador, no están pudiendo llegar a fin de mes. Y el que tiene hijos no llega ni siquiera a pagarle los útiles escolares. El que es inquilino, siendo que hay un alquiler de un 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires está entre 500.000 y 700.000 pesos, y este trabajador recibiendo en mano 950.000 pesos, está muy lejos de poder ahorrar, de poder comprar dólares, como dice el ministro de Economía, o Cristalina Georgieva. Yo creo que, más allá de todo lo que estamos contándole, este equipo económico, Javier Milei, Sturzenegger, viven una fantasía que no es la realidad que viven todos los argentinos. Sí, les Por eso no desconoce. solamente se está grabando en términos políticos y sindicales el tema del transporte, ahora sigue la UOM, todos los trabajadores están en conflicto, chicos. Bueno, Juan, sabemos que estabas un poco complicado con los tiempos, así que te No, sí, yo agradecemos, también. te agradecemos muchísimo que hayas podido hacerte un espacio para estar con nosotros, así que si querés cerrar con algo, recordarnos tu canal de Bueno, TikTok, donde chicos, estás siempre. Mauro, arroba Juan Enrique Uva, hoy hacemos vivo en TikTok 20 horas, lunes, miércoles y viernes vivo en YouTube, y te agradezco a vos, a todos ustedes ahí. Me encanta compartir con ustedes todos los martes esta columna. Nos vemos el martes que viene y saludos a todos. Vendrán tiempos mejores.